Buenas noches, soy la alumna Milagros Peralta, estudiante de la Facultad de Derecho, y hoy voy a hablar si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social. La reforma agraria, implementada el 24 de junio de 1969, constituyó un acontecimiento importante para la comunidad campesina peruana. La Ley del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas fue la última de una serie de leyes, decretos y proyectos, los cuales tienen por objetivo el eliminar a la clase terrateniente costeña y serrana, así como evitar cualquier descontento o insurgencia campesina, y mejorar la productividad de la agricultura, que se encontraban en la etapa más crítica bajo la administración del presidente Belaúnde. Esta fue sin duda una de las políticas más populares del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, generando cambios importantes, especialmente en términos de uso de la tierra, derechos de propiedad y tipos de asociaciones productivas. Ante toda esta situación surge la siguiente inquietud. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? Desde mi punto de vista, creo que la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que si bien es cierto tenía muchos objetivos positivos, estos no alcanzaron el nivel de eficiencia deseada. A continuación, algunos argumentos. La reforma agraria en Perú se llevó a cabo principalmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado entre 1968 y 1975. Ha sido un tema ampliamente debatido en términos de sus impactos políticos, económicos y sociales. Según la información brindada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la reforma agraria en Perú, desarrollada durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, marcó el último episodio de un proceso que ya se había gestado. Se debatía la necesidad de una transformación profunda en la estructura económica y social del campo. En 1963 se promulgó la Ley de Bases para la Reforma Agraria y en 1964 el gobierno de Fernando Belaúnde emitió una ley de reforma agraria que excluía a los complejos agroindustriales azucareros y a la gran propiedad. Sin embargo, en 1969 el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto ley número 17716. En el aspecto político, se presentó como un intento de democratizar la propiedad de la tierra, reduciendo el poder de los grandes latifundistas y fomentando la participación de los campesinos en la toma de decisiones. En este sentido, se puede argumentar que contribuyó a una mayor equidad en la distribución del poder. Según José Carlos Mariátegui, el carácter de la propiedad agraria en el Perú se presenta como una de las mayores trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional. Es muy elevado el porcentaje de las tierras explotadas por arrendatarios grandes o medios que pertenecen a terratenientes que jamás han manejado sus fondos. Asimismo, se implementó de manera autoritaria y centralizada con la expropiación de tierras sin una compensación justa. Por el otro lado, vemos el aspecto económico. Esta buscaba redistribuir la tierra de manera más equitativa, lo que teóricamente podría haber mejorado las condiciones de vida de los campesinos y estimulado la producción agrícola. Lo que se ve en contra fue la expropiación forzosa de tierras y falta de incentivos para la inversión privada en la agricultura, la escasez de alimentos y la inflación. Esto se vio afectado en la economía del país y la crisis económica de la década de 1980. Además, vemos el aspecto social. Esta favoreció a miles de campesinos al darles tierras que antes eran propiedad de grandes terratenientes. Esto mejoró las condiciones de vida de ellos y redujo la desigualdad. Consideramos puntos en contra en el aspecto social. Las tierras no fueron suficientes para resolver los problemas estructurales. La caída en la producción agrícola y la escasez de alimentos afectó a la población urbana. Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos, la reforma agraria implementada en 1969 y 1980 significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas de tierra, equivalente al 56% de las tierras agrícolas. Durante este tiempo, las propiedades se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas mixtas o sociedades cooperativas. Estas empresas fracasaron rápidamente y la mayoría finalmente se extinguió o abandonó, según el estudio del INEGI.
Este periodo estuvo marcado por una importante regresión tecnológica con graves consecuencias para la producción agrícola. Como conclusión, considero que la reforma agraria en el Perú no fue beneficiosa desde los puntos de vista político, económico y social, ya que fue una de las mayores trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional. A nivel político, la reforma agraria se presentó como un intento de democratizar la propiedad de las tierras y reducir el poder de las grandes latifundistas. Sin embargo, se manifestó el autoritarismo y la centralización del poder a nivel económico. Condujo a la escasez de alimentos y la inflación, y a nivel social, pese a la redistribución de tierras otorgadas a los campesinos, no siempre fueron suficientes para abordar los problemas estructurales en el sector agrícola. Algunos campesinos recibieron parcelas insuficientes para sostener a sus familias, lo que impactó negativamente en el Perú. Gracias.